mis hermanos, buenas noches. Estamos de nuevo aquí para estudiar las Sagradas Escrituras. Proverbios 13:13. El que menosprecia el precepto significa el mandamiento. El que menosprecia la palabra de Dios perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. La semana pasada vimos las mentiras tan enormes y descaradas que Tértulo y los ancianos lanzaron en sus acusaciones contra Pablo, ¿verdad? Estaban acusando al apóstol Pablo delante del gobernador Félix y mintieron como un bellaco. Se dice así, mintieron como bellacos. Hablamos sobre la importancia de la verdad, especialmente en la vida del cristiano. No es lógico, no le pega, no le va bien al cristiano mentir. A un cristiano le va la mentira como a un santo dos pistolas. No le pega, es que no cuadra, ¿verdad? Y estuvimos viendo todo eso, así que sigamos hoy donde lo dejamos. Vamos a ver qué nos encontramos hoy en el estudio de la palabra. Estamos en el capítulo 24, estamos viendo pues cómo los judíos habían confirmado que sí, que era así, todo lo que Tértulo había dicho, ¿verdad? A pesar de que sabemos que no era así, ¿verdad? Recordemos, ¿creyó Tértulo, creyó Félix, el gobernador Félix, a Tértulo? No, ¿verdad? Ya sabíamos que a pesar de los intentos de ese mal hombre, de ese falso orador, de ese deslenguado mentiroso, ya Félix contaba con la carta del tribuno, que le había contado que él no era responsable de ninguno de esos delitos de los que se le acusaba. Ahora Félix, vemos aquí que él quiere oír a Pablo, quiere saber qué es lo que Pablo tiene que decir de sus acusadores y de las acusaciones que hacen contra él. Así que dice en el versículo 10, vamos a leer del 10 hasta el 21. Lo vamos a leer primero y después meditamos pasaje a pasaje. Capítulo 24 del 10 al 21. Dice la palabra del Señor: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, dice Pablo, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ellos cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno,
Esta es la defensa que Pablo hace de sus acusaciones, de las acusaciones que habían lanzado contra él. ¿Aceptó Pablo esas acusaciones? No solo no las acepta, sino que las rebate, y además yo creo que de forma magistral, ¿verdad? ¿Halagó Pablo a Félix como Tértulo? Ya vimos que no, ¿verdad? Él solamente le dice que reconoce que él llevaba años allí como gobernador y eso le daba cierta confianza a Pablo. Ahora, versículo 11. Pablo le dice ahí, dice, como tú puedes cerciorarte, Pablo está hablando con el gobernador y le dice, como tú puedes cerciorarte, ¿cómo se podía cerciorar Félix de lo que Pablo decía? Por lo que había dicho por carta el tribuno, averiguando, claro, porque él era el gobernador, él tenía autoridad, él podía abrir una investigación, él podía asegurarse de si era verdad o no lo que Pablo estaba diciendo o era verdad lo que decían sus acusadores. Ahora bien, ¿sabría Pablo el contenido de la carta del tribuno? No, yo creo que no. Porque un tribuno cogía su carta, la sellaba, la lacraba y se la daba al centurión que la iba a llevar hasta el gobernador. Sin embargo, a lo mejor Pablo tenía una cierta confianza de que este hombre pudiera hacer un juicio justo, ¿no? Ahora, versículo 12, fíjense, dice, no me hallaron, en este solo versículo, solo en el versículo 12, Pablo rebate todas las acusaciones que había contra él. Fíjense, no me hallaron disputando con ninguno, de eso le habían acusado, ¿verdad? Ni amotinando a la ciudad. Él no había hecho nada de esas cosas, y eran cosas que le habían acusado, cosas de las que le habían acusado. Ni a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Es decir, en un solo versículo Pablo estaba desmintiendo a sus acusadores, les estaba llamando mentirosos, descaradamente. Él estaba diciendo, yo no he hecho eso. Y eran muchos los que estaban allí. Pero él se dirige al gobernador y le dice, eso es mentira, yo no he hecho lo que ellos dicen que he hecho. Él no había discutido con nadie, no había provocado ningún motín en ningún lugar, él no era cabecilla de ninguna rebelión, de ninguna sedición, de ningún grupo terrorista, ni tampoco había propagado herejías dentro del templo. Realmente, de todos estos, ¿cuáles eran los cargos más graves? ¿Cuáles eran las acusaciones más graves que hacían contra él? De cara al gobernador. ¿Estela? No, al gobernador eso le traía sin cuidado. La acusación de sedición. Es decir, le estaban acusando de que él era un sedicioso. Y Roma permitía que los pueblos conquistados pudieran tener la religión que quisieran, pero no consentían que los pueblos se alzaran, que los pueblos se amotinaran. Roma aplastaba dura y tajantemente cualquier sedición. Y esta era la acusación más grave que hicieron delante del gobernador. Pero Pablo lo desmintió, yo no he hecho eso. Yo no me he amotinado ni en el templo, ni en la ciudad, ni en la multitud. Yo no he hecho eso. Pablo estaba poniendo de mentiroso a todos estos que le habían acusado. Él no era un revolucionario luchando contra el Imperio Romano. Ahora, ¿cuál es la única queja que Pablo admite? Es decir, ¿cuál es la única acusación que Pablo admite que pudieran tener contra él? Que él estaba hablando de la resurrección y lo hizo en voz alta dentro del concilio, ¿no? Esa era la única queja, es decir, su fe, su doctrina, su manera de adorar a Dios, de creer en Dios, era la única queja que podían tener contra él. Y Roma no podía juzgar eso, porque las leyes permitían la libertad de credo. Por tanto, eso no era un delito delante de Roma.
Es lo único que Pablo admite. Ahora vamos a leer del 14 al 16, dice, pero te confieso, dice, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Fíjense, es interesante esto porque le estaban acusando de herejía. ¿Era Pablo un hereje? ¿Estaba Pablo predicando algo diferente a lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras? No. Y cuando esto ocurre, que hay una religión mayoritaria que cree una cosa y viene otro que dice que cree lo mismo, pero choca con lo que cree la religión mayoritaria, ¿cómo es posible eso? Si ambos grupos, o sea, si el grupo de los ancianos decía que estaban creyendo en la ley de Moisés y Pablo dice que cree en la ley de Moisés, ¿cómo es que estaban en conflicto? ¿Por qué se produce eso? Los judíos decían que ellos creían en la ley de Moisés, la ley de sus padres, y que Pablo estaba hablando contra ellos, contra lo que ellos creían. Pablo decía que él no estaba hablando contra ellos, que él defendía la ley de Moisés. Por tanto, cuando eso se produce, ¿por qué se produce? Pablo da una señal ahí en ese versículo que acabamos de leer. Lean otra vez el versículo 14. A ver si quién lo descubre. No, pero esa no es la cuestión, no responde la pregunta. Es decir, la pregunta es, ¿cómo es posible que si hay una religión mayoritaria, como en este caso era el pueblo judío, ellos basaban su fe en la ley de Moisés, ¿verdad? Y en todos los profetas. Pablo dice que él cree en la palabra del Dios de sus padres, es decir, en la ley de Moisés y en la ley de los profetas. Por tanto, ¿cómo podían estar en conflicto si los dos decían creer en lo mismo? Vamos a poner un ejemplo más sencillo, más cerca de nosotros. Es decir, ¿cuántas iglesias cristianas evangélicas conocen? ¿Y por qué hay diferencia entre unas y otras? Si todos decimos creer en la palabra de Dios. Por la interpretación de la Escritura. ¿Y por qué se interpreta diferente la Escritura? ¿Por qué ocurre eso? Pablo nos da la clave en este versículo. Vuelvan a leerlo hasta que lo encuentren. Esto es un estudio, es para que ustedes aprendan. A ver, Ana. Sí, pero los judíos decían que también servían a Dios. A ver, Dora. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ese es el problema de que haya diferentes interpretaciones. Ese es el problema de que haya grupos que dicen estar basados en la palabra de Dios y opinen cosas diferentes. Que uno coge toda la palabra de Dios y otro solamente coge de la palabra de Dios cosas sueltas, lo que le interesa. ¿Entienden ustedes? Cuando uno conoce toda la palabra de Dios, uno tiene una interpretación correcta de la palabra de Dios, porque conoce la palabra de Dios. Miren ustedes, las doctrinas bíblicas tienen un desarrollo en la historia bíblica. Les pongo un ejemplo para que lo entiendan. Yo estoy interesado en que ustedes sean capaces de entender la Escritura por ustedes mismos. Y para eso es preciso que comprendan ciertos principios que entran en juego a la hora de interpretar correctamente las Escrituras. Vamos a tomar una doctrina, por ejemplo. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente?
¿verdad? ¿Puede una persona decir que es cristiana y que quien me la hace la paga? ¿Por qué no? Si eso está en la Biblia. Está en la ley mosaica, pero está en la Biblia. Si yo digo yo creo en la Biblia y la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente, si Mario me la hace, Mario la paga. Ah. Amén. Esa es la clave. Si tomamos un texto y lo sacamos de su contexto, es un pretexto. ¿Recuerdan? Entonces, cuando seguimos leyendo la Biblia y no nos quedamos con el texto que nos gusta, oye, este texto a mí me gusta, a mí me la hace y ese la paga. Y entonces toma ese texto porque le gusta y lo escribe y lo enmarca y lo pone en la pared de su casa. Y todos los días se alimenta de eso, porque le gusta. Es como el creyente inmaduro que solamente le gustan las promesas y coge de la Biblia las promesas y las escribe y las enmarca y les ponen florecitas y ¡ay, qué hermosa promesa! Pero no le gusta lo que dice la Biblia antes o después de esa promesa. Ustedes saben que todas las promesas bíblicas, escuchen bien, todas, son condicionales. Cogen, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, capítulo 28, y ahí hay multitud de bendiciones. Ay, Dios te bendecirá con esto, y Dios te va a bendecir con lo otro, y Dios te va a bendecir con aquello, para acá y para allá. Ay, ese capítulo de la Biblia circula por las redes a una velocidad impresionante. A todos les gusta Deuteronomio 28. Pero a nadie le gusta el capítulo 27. Porque el capítulo 27 dice, si no obedecieres, te va a venir esto y esto y esto, y esas cosas no son buenas. Y uno coge y arranca el capítulo 27 como si no estuviera en la Biblia. Está leyendo el 26 y salta al 28, porque el 27 no le gusta. Si yo tomo un texto porque me gusta y hago énfasis en eso y me olvido del resto, yo no podré jamás interpretar correctamente las Escrituras. Fíjense lo que dice Pablo. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo en todas las cosas, subrayen eso, que en la ley y en los profetas están escritas. Creyendo en todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. ¿Se dan cuenta? La cuestión es, ¿tú crees en algunos pasajes bíblicos o crees en toda la Biblia? A ver, ¿quién me sabe decir Juan 3:16? A ver, levanten la mano los que lo saben de memoria. Levanten la mano los que lo saben. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos lo saben? Levanten la mano, levántenla. ¿Cuántos saben Juan 3:17? Vamos allá, Juan 3:17. Y es un pasaje hermosísimo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿verdad? Pero nadie lo sabe. ¿Ustedes se dan cuenta? En esta iglesia es más difícil, pero en muchas iglesias evangélicas ustedes ven las Biblias de los cristianos, las Biblias no las nuevas, sino las que ya llevan tiempo,
Y ustedes verán que esta parte, la parte del Nuevo Testamento, está gastadita, pero la del Viejo Testamento está nuevita. Todavía guarda hasta el dorado. Esas hojas todavía están pegadas, algunas ni se han despegado, porque no usan el Antiguo Testamento, solamente el Nuevo. El Antiguo Testamento, bueno, algo de los Salmos, alguna frase bonita de los Salmos, pero nada más. La Escritura no es para que nosotros tomemos lo que queramos y rechacemos el resto. El apóstol Pablo dice, algunos versículos de la Escritura son inspirados por Dios. ¿A toda la Escritura? ¿Seguro que Pablo no se equivocó al decir que toda la Escritura era inspirada por Dios? Interesante, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Sigamos, gloria a Dios. Pablo lo que está haciendo aquí en estos versículos es presentar el Evangelio a Félix. Pablo lo que está haciendo, además de haber hecho ya su defensa, lo que está haciendo ahora es presentarle el Evangelio, es hablarle de su fe. Porque te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley y que en la ley y los profetas están escritas. Él afirma perseverar en la fe de sus padres, lo cual está diciendo que aquellos judíos que le acusaban no estaban perseverando en la palabra. ¿Por qué es importante perseverar en la palabra? En toda la palabra. ¿Saben por qué es importante? Porque si no perseveramos en toda la palabra, no seremos verdaderos discípulos de Cristo. Juan lo dice claramente, Jesús lo dice claramente. En el Evangelio de Juan está escrito, capítulo 8, versos 31 y 32. Toda la Escritura. Él no es un hereje que esté enseñando nuevas doctrinas. Pablo está enseñando lo mismo que los judíos sabían, solo que los judíos lo sabían intelectualmente. Solamente cogían la Biblia, algunas cositas, de otras casi ni se acordaban. Y Pablo, sin embargo, estaba teniendo en cuenta toda la Escritura. Por eso Pablo se dio cuenta de que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, porque él tuvo en cuenta todas las Escrituras. Los judíos, interpretando mal la palabra de Dios, cogiendo textos fuera de su contexto, estaban esperando un Mesías guerrero, a un Mesías que le librara de la esclavitud de Roma. Pablo sabía que el Mesías iba a entrar en Jerusalén con un pollino, que el Mesías se iba a humillar de tal manera que iba a nacer como nació. Pablo sabía esas cosas. Por eso escribió Filipenses capítulo 2, uno de los textos más hermosos que se hayan podido escribir jamás sobre alguien, ¿no? Él estaba perseverando en la palabra de Dios porque él creía en toda la palabra de Dios. El conflicto, cuando se presenta entre personas que dicen creer en el mismo libro, ¿cuántos usan la Biblia? ¿Cuántos grupos religiosos y cuántas sectas utilizan la Biblia? Pero, subrayo, utilizan. Una cosa es utilizar, otra cosa es usar la palabra. Ellos la utilizan en su beneficio. Pablo tenía en cuenta toda la Escritura, toda la palabra de Dios. Por eso cuando se despidió de los pastores en Mileto, los hizo llamar desde Éfeso a Mileto, le dijo: yo no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios. Por eso nosotros estamos predicando de manera sistemática.
Por eso enseñamos de manera sistemática. Porque si no fuera porque tomamos un libro del Antiguo Testamento para usarlo como plataforma para las predicaciones, muchos de ustedes no conocerían el Antiguo Testamento. Porque la tendencia natural del ser humano es a irse a lo más sencillo, a lo más fácil, a lo más agradable. Por eso en muchas iglesias el Antiguo Testamento no se conoce. Nosotros tomamos un libro del Antiguo Testamento y todos los domingos hablamos de ese libro. Y eso nos enseña toda la palabra de Dios. Tomamos un libro como Hechos de los Apóstoles y lo estudiamos de manera sistemática. No tomamos un texto aquí y otro allí. No, lo vamos leyendo paso a paso para tener una visión completa de la Sagrada Escritura. De esa manera podemos tener un buen conocimiento de toda la palabra de Dios. Lo que Pablo estaba diciendo aquí es que el cristianismo no era una herejía, no era una secta. Lo que Pablo estaba diciendo ahí es que el judaísmo era la primera parte. El cristianismo completaba al judaísmo, porque el judaísmo presentaba al Mesías, el cristianismo lo muestra al Mesías. El Antiguo Testamento lo anunciaba, el Nuevo Testamento demuestra que ya vino. Pablo no estaba predicando otra cosa. Vamos a leer Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a leer versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 10, del 1 en adelante. ¿Lo tienen? Dice la palabra: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Es decir, él anhelaba la salvación de su pueblo, él oraba por la salvación de su pueblo. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Amén. Pablo lo dice claramente. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Si los judíos hubieran recibido a Jesús como el Mesías, como el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, y hubieran creído en Él, se hubieran salvado. Fue lo que hizo Pablo: creer en Cristo y predicar a Cristo. Macario, te buscan. Esto es lo que realmente Pablo estaba diciendo aquí. Yo no soy un hereje, yo no estoy predicando una cosa diferente a lo que el judaísmo predicaba, sino que estoy completando al judaísmo. También afirmó que él tenía esperanza en Dios de que habría resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Por eso él vive como vive, por eso él dice lo que dice, por eso enseña lo que enseña, predica lo que predica, porque él sabía que un día iba a resucitar y se iba a encontrar delante de Dios. ¿Tú crees en la resurrección? ¿Saben que hay muchos cristianos que no creen en la resurrección? Perdón, rectifico la frase. ¿Saben que hay muchos que se dicen ser cristianos, que dicen que son cristianos y que no creen en la resurrección? Porque el que no cree en la resurrección no es cristiano, aunque él crea que es cristiano. Porque Cristo habló de la resurrección. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, volverá a la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es decir, no se quedará muerto.
resucitará. Y o creemos en esas palabras de Cristo o no somos cristianos. Porque el cristiano es el que cree en las enseñanzas de Jesús. Amén. Y Pablo está demostrando que él era cristiano. Él creía en la resurrección de los muertos. Versículo 16 dice: y por esto, porque creo en la resurrección de los muertos, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Este verso para mí es toda una declaración de fe. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Podrías tú decir lo mismo? ¿Cuántas veces desatiendes a la voz de tu conciencia? ¿Cuántas veces haces justamente lo contrario a lo que tu conciencia te dicta que debes hacer? ¿Sueles serle fiel o infiel a tu conciencia? ¿Recuerdan que un día nuestra propia conciencia dará testimonio a nuestro favor o en nuestra en contra? ¿Recuerdan? Eso lo dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 2. Seguimos adelante. Dice ahí: pero pasado, versículo 17, algunos años, vine a hacer limonas, minación y a presentar ofrenda, y estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron como purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. ¿Qué significa purificado? Limpio. Él se había puesto en paz con Dios, había seguido los ritos que Dios había previsto para que el pueblo judío encontrara la purificación, pero por encima de todo eso, él había orado al Señor, había pedido perdón por sus pecados, y él se sentía puro, se sentía limpio, en comunión perfecta con Dios. A mí me sorprende la cantidad de gente que vienen a la presencia de Dios y no precisamente purificados. Porque Dios es santo. Y está escrito: sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Dios demanda santidad. ¿Saben por qué Dios dijo en el Antiguo Testamento que nadie podía ver su rostro sin morir? ¿Saben por qué lo dijo? Porque el ser humano es pecador y Dios es santo. La santidad de Dios mataría a cualquier pecador si mirara cara a cara la santidad de Dios. Dios permitió que Moisés solamente viera las espaldas de la gloria de Dios, las espaldas. Y dice la Sagrada Escritura que su rostro brillaba. Había sido transformado por estar en la presencia de Dios. ¿Saben? Hay personas que vienen a la iglesia día tras día, semana tras semana, cuyos rostros no brillan, sino que aparecen mustios, demacrados, porque el pecado deja señales. Dicen que la cara es el espejo del alma, ¿no? La palabra dice que el espíritu alegre hermosea el rostro, pero ¿quién soportará al abatido de corazón?
debiéramos entender la palabra. Orar al Señor, y yo oro, de verdad, muchas veces, siempre antes de estos estudios yo le digo: Señor, por favor, ayúdame a ser eficaz en la enseñanza. Ayúdame a que mis hermanos puedan entender lo que tu palabra dice, Señor. Yo oro y le pido a Dios: Señor, dame sabiduría, entendimiento, la habilidad de saber comunicar tu palabra con verdad, con sencillez, para que tu pueblo pueda entender la profundidad de la sabiduría que aquí hay. Pero viendo algunas vidas, a veces me da la impresión de que no sé enseñar, porque escuchan día tras día un sermón, un estudio, otro sermón, y no hay variación en sus vidas. Gracias a Dios, no es la mayoría. Gracias a Dios, la mayoría me consuela, me anima. Pero hay hermanos y hermanas a quienes yo amo en el Señor, y me preocupa que les pueda pasar aquello que les pasó a los romanos que estaban al pie de la cruz, distraídos en sus juegos, sorteándose la túnica del Señor y sus sandalias, tan cerca del Maestro y a la vez tan lejos, tan cerca del Salvador y a la vez tan perdidos, como si nunca hubieran estado cerca de Él, o como si nunca hubieran oído hablar de Él. Perdónenme que convierta a veces este estudio en una predicación, no es mi intención. Lo que intento es que ustedes entiendan que Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos, y no podemos serlo por nosotros mismos. No lo intenten siquiera. Vayan a Dios, búsquenle para que Él les santifique, pero háganlo cada día, no una vez a la semana, no cuando tengan problemas, háganlo siempre. Vayan a la presencia de Dios y díganle: Señor, ayúdame a apartarme del mal, guárdame de la tentación, líbrame de caer. Porque si tú oras a diario, créeme, Dios no es sordo. Y si tú oras conforme a su voluntad, Él te va a conceder lo que tú le pides. Pero ¿sabes? Santiago dice: no tenéis porque no pedís. Tú sabes que tú podrías ser mucho más santo, mucha más santa. Bastaría con que buscara de corazón a Dios cada día, de verdad. Y tus oídos se destaparían y comenzarías a oír el susurro de la voz de Dios y sabrías su voluntad para tu vida, y entrarías en una dinámica, en una relación total y absolutamente diferente. No tiene nada que ver con la religiosidad, no tiene nada que ver con la apariencia, tiene que ver con el corazón humillado, rendido delante de Dios. Con eso tiene que ver. El que se humilla delante de Dios, Él después se encarga de ponerlo en alto. Pablo se hallaba purificado, versículo 18, en el templo. Muchas veces los cristianos están con multitud y con alboroto. En vez, o sea, es como en el otro extremo, ¿no? Pablo dice: yo estaba purificado en el templo, no estaba ni con multitud ni con alboroto. Pero muchos cristianos están con la multitud y con el alboroto, en vez de estar purificado y en el templo. Estaba en ellos, dice. Él afirmó que fueron los judíos de Asia los que le hallaron sin hacer ningún mal en el templo. ¿Y qué es lo que Pablo dice? Versículo 19: ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Eso es lo que decía la ley romana. El acusador tenía que estar presente, pero quienes le estaban acusando no eran quienes decían que le habían visto, los testigos directos de sus supuestos delitos.
sino otros, los dirigentes del pueblo. Pablo no admite haber estado en tumulto. Más bien dice que fueron ellos los que lo provocaron. No hubo tumulto hasta que los judíos de Asia llegaron allí y lo tomaron. ¿Recuerdan? Cuando dice que no recuerdo en qué pasaje era exactamente, pero bueno, ustedes saben, la hemos leído ya. Cuando él estaba en el templo y vino aquellos judíos de Asia y alborotaron a la ciudad. Fueron ellos los que provocaron el tumulto, no fue Pablo. Es lo que Pablo está diciendo ahí. No era lógico que no estuvieran presentes sus acusadores. Versículo 20, ¿qué hace después? Versículo 20, ¿qué hace Pablo después? Se dirige a sus acusadores, ¿verdad? Retándolos, que digan ellos, a ver, ¿qué he hecho yo mal? ¿Dónde está mi pecado? Los fariseos del Sanedrín le habían absuelto cuando él habló de la resurrección. ¿Recuerdan? No hallamos ningún mal en este hombre, que si un espíritu o un ángel de Dios le ha hablado, como los otros no creían. Sin embargo, ahora los mismos que lo habían absuelto estaban ahí para acusarla. Versículo 21, Pablo concluye con otra declaración de fe: a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros, a causa de lo que creo. Ese era su verdadero crimen. Por esa causa él estaba preso. Le estaban juzgando, no por malhechor, no por sedición, le estaban juzgando por lo que creía, por su fe. Vamos a leer los versículos del 22 al 27. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando defendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix, con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Tremendo, ¿verdad? Vamos al 22, cuando dice: entonces Félix, oídas estas cosas y estando bien informado de este camino. ¿A qué se refiere esto? Que Félix estaba bien informado acerca de este camino. ¿A qué se refería? A lo que Pablo estaba predicando. A los cristianos se les llamaban los del camino, porque predicaban aquello que Jesús había dicho: yo soy el camino, ¿verdad? La verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Cristo era el camino de salvación. Por eso se le llamaban los del camino. Ahora dice que Félix conocía sobre este asunto, estaba bien informado de este camino, estaba bien informado del Evangelio. ¿Cómo podía hacer eso? Ahí está. Dice más adelante que la esposa era judía, ¿verdad? Así que posiblemente Drusila le había informado no solamente sobre el cristianismo, sino posiblemente también sobre los celotes y cualquier otro grupo importante dentro de su pueblo, ¿verdad?
porque hubiera sido lo lógico, ¿ok? Ahora, fíjense en el versículo 23. Mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Perdón, antes de eso. Versículo 22 todavía. Cuando descendiere el tribuno Lisia, acabaré de conocer vuestro asunto. ¿Por qué les aplaza? ¿Por qué les aplaza hasta que venga el tribuno? Si ya él tenía la carta del tribuno. ¿Por qué quería esperar a que viniera el tribuno? ¿Perdón? Él sabía que Pablo era inocente, pero no se atrevía a soltarlo. Félix sabía que Pablo no era culpable. Félix lo sabía desde el principio. Desde que leyó la carta del tribuno Lisia, Félix sabía que Pablo era inocente, pero no le soltó. Él tenía la esperanza de sacarle dinero a Pablo. Fíjense que el versículo 23, cuando dice que se le conceda libertad y que no se le impida a ninguno de los suyos venir, Félix había pensado que Pablo era alguien de dinero, alguien con posibilidades económicas, bien por su indumentaria, por su ropa, bien por la gente que siempre estaba alrededor de él sirviéndole. Fuera por la razón que fuera, Félix sabía que Pablo era alguien importante, y con toda seguridad él dijo: de este yo tengo que sacar beneficio. Fue por eso que no lo puso en libertad. No había otro motivo. No era culpable, y él lo sabía, pero no lo puso en libertad. Ahora, también dice que Félix quiso saber más, ¿no?, acerca de la fe en Jesús, ¿no? Posiblemente, pues, de la misma manera también influenciado por la propia esposa, ¿no? Ahora, cuando versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Cuando Pablo viene a la presencia del gobernador, porque él quería conocer acerca de la fe de Jesús, Pablo aprovechó para hacer defensa de su causa, aprovechó para inclinar el corazón del gobernador a su favor y en contra de los judíos, trató de convencerle de su inocencia. Nada de eso. Él lo que hace es que comienza a disertar, es decir, a predicar, versículo 25, acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Pablo aprovechó para predicarle el evangelio, así como suena. Cualquier otro a lo mejor hubiera querido aprovechar la oportunidad, ¿verdad?, para decirle: oye, mira, que tú sabes que soy inocente, ¿por qué no me dejas libre? Yo después te explico lo que tú quieras, pero, hombre, no me tengas encerrado. Sin embargo, él no lo hizo. Él se limitó a dar testimonio de su fe, ¿verdad? Él presenta el evangelio de Jesucristo y lo presenta de una manera clara. Él le habló de la justicia a un hombre que era gobernador, y un gobernador extranjero, que sabemos por los historiadores que era una persona cruel, que era una mala persona. Pablo le habló de la justicia. Hace falta valor para hablarle de la justicia a alguien tan injusto. Pablo le habló del dominio propio. Sabía que este hombre era un pervertido, tenía 3 mujeres y además hacía otras muchas cosas peores. Pablo le habla de las demandas éticas
de la fe cristiana. Y además, por si fuera poco, le habló del juicio venidero. Pablo estaba usando la palabra de Dios para llevar al gobernador ante los pies de un gobernante superior a él. Tú serás gobernador, pero hay otro que te va a juzgar a ti. Tú me puedes juzgar a mí, pero tú también vas a ser juzgado por otro más alto que tú, y que te puede arrojar a las llamas del infierno. Pablo tuvo valor para decir las cosas como eran. ¿Perdón? Macario, cállenlo porque si no, no hay manera. Ahora, ¿aceptó el gobernador la exhortación de Pablo? ¿Creyó en Jesucristo? No. Dice ahí la palabra que se espantó y dijo: ahora vete, vete, pero cuando tenga oportunidad ya te llamaré. Vete, vete, vete. Se espantó, se asustó grandemente. En el original, la palabra esta, se asustó, en realidad son dos palabras que significan, se usan dos términos, que significa que llegó a quedar aterrorizado. Increíble, ¿no? El efecto que produce la palabra de Dios en la vida de las personas, ¿no? Llegó a quedar horrorizado. ¿Por qué se asustaría Félix? ¿Qué elementos había en la predicación del Evangelio que pudiera provocar pánico en el ser humano? Le estaba enfrentando a su propio pecado. Claro. Y además le estaba hablando de las consecuencias que eso iba a tener. Sinceramente, Pablo le estaba hablando del juicio venidero sobre el castigo, o sea, es decir, sobre el pecado. O dicho de otra manera, le estaba hablando del castigo eterno en el infierno. ¿Ustedes creen en el infierno? ¿Sí? Yo les voy a dejar esta semana para que estudien ese tema. La próxima semana vamos a hablar de ese tema. ¿Les parece? Vamos a hablar del infierno. ¿Y saben qué les digo? Ojalá nos asustemos. Ojalá nos asustemos. Si asustándonos no hacemos lo que hizo Félix, esconder la cabeza como el avestruz, sino que asustándonos recurrimos a los pies de la cruz y allí encontramos la solución para el infierno, la llave que te saca del infierno. Amén. Próximo jueves vamos a hablar de este tema. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? ¿No tienen preguntas? Bueno, pues entonces vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por su palabra, porque realmente su palabra es viva, su palabra es eficaz y su palabra nos enseña. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a estirar los pies, las piernas. Vamos a orar al Señor.